Bueno, pues lo dicho, felicitarles por este año, desearles un año próspero, feliz y saludable. Empezaba diciendo que el año 24, esta tierra nuestra, Canarias, parte de una situación en términos macro positivos, ¿no? Hemos recuperado con claridad el PIB, se confirmará en los datos del INE en febrero de este año, con lo que esa problema que nos acompañaba de tener una riqueza inferior a antes de la pandemia se ha resuelto. Nuestros cálculos que se resolvió esto en el segundo trimestre del año 23. Unos datos de empleo extraordinariamente positivos, 910.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, 167.000 parados, que es un dato muy positivo. Había que remitirse 17 años atrás y saber que la población en Canarias aumentó en 300.000 personas en estos 17 años, con lo que estamos dándole más valor a ese registro, y una situación económico-financiera del sector público extraordinariamente positiva, solo comparable a Euskadi y a Madrid. Es decir, esta es una comunidad saneada con una valoración crediticia la más alta que es posible en las administraciones públicas españolas, con una enorme liquidez, con la deuda per cápita más baja, menos de la mitad de la media. Es decir, 2.800 euros persona año debe Canarias, cuando la media está en más de 6.000 euros persona año. Por lo tanto, una situación de partida positiva. Pero el presente y el futuro de Canarias depende de quien lo gobierne, de quien lo dirija, de cómo se orienten las políticas. Y aquí hay dos modelos, y me refería a ese término que ha dominado un poco el mundo de la comunicación, que es la polarización. Están las opciones conservadoras que sufrimos en Canarias, Coalición Canaria y el Partido Popular, una opción ultraliberal que no cree en lo público, que apuesta por el populismo fiscal, esto de rebajar impuestos, eso sí, a los ricos a costa de la estabilidad de lo público, desarrollista, que abandona la cultura, y hemos visto en el presupuesto el daño a la cultura, el daño a las universidades, el daño al sistema educativo, el abandono de los servicios sociales, poniendo en evidencia esa máxima ultraliberal que no solo se da aquí, de sálvese quien pueda. Esta manera de interpretar la realidad ultraliberal, conservadora, desarrollista, la representan las fuerzas conservadoras en Canarias, Coalición Canaria y el Partido Popular. Y está la otra visión, la visión progresista de lo común, de los que creemos en que el Estado tiene que garantizar y proveer servicios y derechos al conjunto de la ciudadanía, pero de manera especial a los vulnerables, a las clases medias y trabajadoras, que, por cierto, no han recibido en estos meses ni una sola medida para favorecer a quien estructura y garantiza el funcionamiento de esta sociedad, que son los trabajadores y las clases medias, ni una sola medida. Incumplimiento, por cierto, de sus compromisos fiscales del gobierno conservador. Pero decía que nosotros nos situamos en el espacio progresista, y en ese espacio trabajamos, porque creemos en el papel de lo público, porque creemos en los servicios públicos, porque la sostenibilidad no solo es un eslogan, es un compromiso, porque creemos en la solidaridad de la gente que tiene con los que no tienen, de los de aquí con los del resto del mundo que lo pasa peor, porque creemos en el protagonismo de las clases medias y trabajadores, porque estamos obligados a proteger a los sectores vulnerables, porque creemos en el autogobierno. Nosotros creemos que una de las claves del progreso de Canarias, de estos niveles de bienestar, que son insuficientes, pero mucho mejores que en etapas anteriores, tiene que ver con el autogobierno. Y ahí es el papel de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Estamos en un proceso de trabajo interno potente, de resetear nuestra organización, pero la tarea fundamental de Nueva Canarias en los años 24 y siguiente será trabajar el espacio progresista canario, el espacio de organización política progresista y de obediencia canaria. Estamos convencidos, estamos seguros, tenemos los datos de que en el espacio de las fuerzas progresistas canarias, del espacio del canarismo de progreso, se concitan entre el 15 y el 20% de los apoyos electorales. Y estamos convencidos de que Nueva Canaria tiene la gran tarea de facilitar
el debate, buscar los cauces, buscar los mecanismos de discusión para conformar un bloque canarista fuerte que aspire a representar entre el 15 y el 20% del electorado como elemento garantista del cambio de ciclo político los próximos años en Canarias. No habrá políticas de progreso si el bloque canarista y de progreso no se rearma, se reorganiza, se dimensiona, se agrupa en torno a este espacio de obediencia propia. Y ahí vamos a situar una parte sustancial de la acción política el año 24 y siguiente. Se trata, en definitiva, de agrandar este espacio, como pasa en otras latitudes. Yo les pido que echen una rápida visión al caso de Galicia, donde el progresismo nacionalista es la segunda fuerza, o en el caso de Euskadi, casi lo propio, o en el caso de Cataluña. Hay espacio político, base socioelectoral para que el espacio progresista canario sea determinante en la conformación de mayorías de progreso en los próximos años. Estamos en un mundo, y acabo con esto, enormemente polarizado, donde los sectores ultraliberales, autoritarios, conservadores, saben ustedes que campan a sus anchas. Desde el riesgo de vuelta de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, al caso argentino, que es muy relevante y que está marcando, yo diría, la agenda ultraliberal a nivel mundial, y el más que previsible avance de la ultraderecha en las elecciones de junio de este año. Es muy probable, analizando, leyendo, escuchando, que si hoy la ultraderecha tiene el 15% de los escaños del Parlamento Europeo, este pueda ser sensiblemente superior en junio de este año. Pues a ese movimiento ultraliberal, autoritario, diría que contrario a la sostenibilidad, a la mayoría social, al papel de lo público, solo cabe confrontarse mayorías políticas de progreso, de abajo arriba, y es ahí donde Nueva Canarias, bloque canarista, tiene la tarea, la obligación de articular el espacio, facilitando el entendimiento, el agrupamiento de las fuerzas políticas de obediencia canaria para determinar mayorías de progreso que hagan frente a esta ola conservadora, ultraliberal, desarrollista, autoritaria. Y eso se lo queríamos trasladar. Yo creo que estos meses de trabajo del último semestre del año pasado ha estado muy centrado en los asuntos internos, y ahora desarrollaremos un plan de acción para facilitar este entendimiento y la organización de las fuerzas, el espacio progresista canario cara al 27, y queríamos trasladarle esta idea. Y ahora mi compañero Luis Campos, portavoz nacional del partido, les apunta planteamiento de defensa de nuestros intereses en el ámbito institucional, canario, español, europeo, y algunas concreciones. Luis. Obviamente, cuando hablamos de la labor que vamos a llevar a cabo, el desempeño en los próximos meses a lo largo del 2024, en el plano institucional, hablamos de en cada una de las instituciones donde estamos presentes. Obviamente, en el Parlamento será donde profundizaré algo más, porque el lugar donde me toca defender y ser el portavoz de nuestro grupo parlamentario, porque es donde pues, podemos decidir muchas cuestiones que terminan afectando al conjunto de los canarios y canarias. Hay una cosa que es obvia. La labor que vamos a desempeñar a nivel institucional en absoluto puede estar desligada de los planteamientos generales que ha planteado Román como objetivos políticos de nuestra organización. Y empiezo por donde él terminaba. En unos meses, elecciones europeas, y Nueva Canarias estará ahí. Estamos sondeando la posibilidad de concurrir en otras ocasiones. Lo hemos hecho con organizaciones similares a nivel estatal, como Compromís, Junta Aragonesista, En Marea. En definitiva, organizaciones que tenemos en el espacio del nacionalismo, pero también en el espacio de la izquierda, objetivos comunes. Por tanto, estamos en ese espacio porque es fundamental, y lo haremos también desde las instituciones canarias, la defensa de nuestros intereses. Por supuesto, a nivel estatal, pero también a nivel europeo, porque allí se deciden cuestiones fundamentales,
Una de ellas, y lo hemos visto en estos días, de manera lamentable, la aprobación del Pacto de Migraciones y Asilo, absolutamente devaluado desde la perspectiva de los derechos humanos, absolutamente contradictoria con los principios fundamentales y fundacionales de la propia Unión Europea, que llegó a ser el paradigma, un faro del conjunto del planeta en cuanto a derechos humanos. Los retrocesos han empezado a manifestarse de manera clara, el auge de la extrema derecha, las posiciones de numerosos estados dentro de la Unión Europea, y una de las manifestaciones más claras ha sido este Pacto de Asilo y Migraciones, que afecta, en primer lugar, a las personas migrantes, a los seres humanos y, por tanto, a los derechos humanos. Pero aterrizando en nuestra realidad, afecta a territorios fronteras como es Canarias, que pueden convertirse, desgraciadamente, en prisiones a cielo abierto, en los lugares de retención de todas estas personas que solamente utilizan estos territorios como trampolín, como catapulta para poder llegar a los territorios donde realmente quieren estar, y que a partir de pagar escasas cuantías económicas, algunos estados podrán, digamos, derivar de manera clara o perpetuar el que permanezcan en estos territorios como es Canarias. Por tanto, la defensa de los intereses de Canarias en el Estado y en la Unión Europea va a ser fundamental en los próximos años. Hablábamos del crecimiento poblacional. Y sin duda esa va a ser una tarea también para nosotros fundamental. En el Parlamento, con la creación de la Comisión de Estudio del Reto Demográfico, pero en nuestra acción política también vamos a generar espacios de debate, espacios de análisis de lo que esto supone y de cuál debe ser el modelo demográfico para nuestra tierra. Conocíamos estos días un nuevo dato que profundiza en lo que venimos planteando y casi denunciando y alertando que sucede a Canarias en los últimos años. El último año la población en Canarias creció casi en 25.000 personas. Esto significa que de seguir esta progresión, que es lo más razonable si no se toman medidas, porque es lo que ha pasado en los últimos 25 años, que crecimos en más de 500.000 de personas, y en los 25 anteriores a estos 25, en otro 500.000, hemos crecido 25.000 este año. Significa que en los próximos 20 alcanzaríamos esos nuevos 500.000 habitantes más en nuestro territorio. Y esto no es un problema solo de que aquí no cabemos más, es un problema de que eso supone, obviamente, pues al final ser capaces de adaptarnos a una realidad, a un modelo que no sé si es el que realmente queremos en nuestra tierra. Significará al final más problemas de vivienda, más problemas, obviamente, desde el punto de vista de prestación de servicios. Se hablaba de la generación de empleo en los últimos años de manera importante, pero ¿qué hubiera pasado en Canarias si en lugar de crecer en esos últimos 17 años más de 300.000 personas, hubiéramos crecido de manera similar a Euskadi, que en estos últimos 17 años ha crecido en menos de 100.000 personas? Probablemente estaríamos casi en una situación, hablando de desempleo, de paro técnico prácticamente, de desempleo mínimo en nuestra tierra. Pero hablamos también de problemas de sostenibilidad. Hablamos que estamos en emergencia hídrica en algunas islas. Hablamos de emergencia energética, eléctrica en otras islas, el problema de los atascos, en definitiva, multitud de cuestiones que no llevan sino a expresar claramente que el modelo demográfico en nuestra tierra es absolutamente insostenible. Por tanto, esta será una de las tareas fundamentales. Hablaba antes de una de las cuestiones que más vamos a estar atentos, tanto a nivel estatal como a nivel de la Unión Europea, y que más nos preocupan y nos afectan en este instante, como es el hecho migratorio. Nosotros hablamos ya del hecho migratorio, ni del fenómeno migratorio ni de la crisis migratoria, porque cuanto antes entendamos de que esta es una realidad que tenemos y que va a seguir existiendo, que esto ya no es un fenómeno, que no estamos hablando de crisis puntuales, sino de que este es un hecho y que probablemente es el que tendremos que afrontar en los próximos años, y a partir de ahí, por tanto, ser capaces de articular políticas propias, ser capaces de ser un frente común amplio con respecto a las instituciones que tienen más competencias, como el Estado y como la Unión Europea, pero no desde el populismo ni desde la demagogia. Ahí no nos van a encontrar. Sí desde la responsabilidad, desde la exigencia a quienes tienen las competencias de que cumplan con las personas y, por supuesto, con los territorios más afectados, en este caso quienes somos frontera, como es Canarias. Por tanto, ese es otro elemento esencial. Y termino con una cuestión que hemos promovido nosotros, juntamente con el Partido Socialista, y es la creación de estudio de una comisión en el ámbito del Parlamento para analizar nuestro régimen económico y fiscal, quizás nuestro principal fuero,
y a partir de ahí hacer un análisis y ver hacia dónde debemos de promover los cambios necesarios para que esta herramienta, que ha sido útil a lo largo de muchas décadas, lo sea también en el futuro y que no se convierta ni en obsoleta ni en inservible, precisamente quizás en los momentos más necesarios, como son los momentos de crisis, como así nos sucedió en las pasadas crisis que hemos tenido, tanto la sanitaria como la financiera, hace unos años. Por tanto, esa será una cuestión donde nosotros tendremos posición, donde vamos a contribuir a ese debate, pero también alejada del populismo, de las ocurrencias de algunas personas de este gobierno, como el comisionado, porque el REF siempre ha sido un espacio de encuentro y de consenso para cualquier modificación que se haya y, por tanto, vamos a contribuir a ese espacio de manera clara. Y termino. Y obviamente, y ahora finalizo yo por donde empezaba Román, vamos a hacer en las instituciones contención, un muro de contención a las políticas neoliberales, a las políticas hiperconservadoras que estamos sufriendo, desgraciadamente, en Canarias. No vamos a permitir o vamos a, digamos, combatir esa deriva populista, demagógica, falsa, porque se dicen unas cuestiones y luego se aplican otras, que desprecian las leyes que aprobamos en nuestro Parlamento, y el ejemplo más claro ha sido el actual presupuesto, con rebajas incluso en políticas que solamente hacían comunidades gobernadas por la derecha y la extrema derecha. Hablo, por ejemplo, de las rebajas en materia de violencia de género, que para nosotros también serán políticas fundamentales. Estas serán las líneas maestras, obviamente más allá de las circunstancias que en el día a día pues vayan surgiendo y las necesidades en nuestra tierra. Perfecto. Pues nada. Ahora tienen ustedes la palabra para lo dicho o para lo que quieran. En el tema del debate sobre el tema demográfico, ¿cuál puede ser la hoja de ruta? Pues siempre se encuentran con el impedimento de la Unión Europea de poner libre circulación de algún obstáculo a la libre circulación de personas. ¿Qué medidas se podrían tomar ante lo que está diciendo que en 20 años podamos subir medio millón de habitantes? Apostar por la sostenibilidad. Pero si eso está escrito, en el año 2002, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad las directrices generales de ordenación del territorio y las sectoriales del turismo. Ahí está la hoja de ruta. Si queremos contener el crecimiento, tendremos que hacerlo sobre el modelo de desarrollo. Si nosotros queremos... Fuerteventura aumentó la población, escuchen este dato porque es que no pasa en ningún lugar del mundo, aumentó la población en 25 años un 180%. Y la razón es que el crecimiento de Fuerteventura atrajo a esas personas. 180%. En esos 25 años, Lanzarote aumentó la población un 112%. La media española está en un 15,9%. La media canaria en un 37%. El elemento nuclear de la atracción de población ha sido el desarrollismo. En Fuerteventura me decían a mí algunos líderes ya jubilados, afortunadamente, de la política canaria hace 20 años, que cabía 1 millón de personas en Fuerteventura. Y es verdad, tiene más superficie que Gran Canaria. Pero ¿alguien puede pensar como futuro para esta tierra seguir aumentando la población que atraemos con un modelo desarrollista? Este es un gobierno, el que ahora sufrimos, que no quiere establecer ningún mecanismo de contención al sistema de crecimiento. El tema turístico no puede ser infinito. 20 millones, 25, 30, 40. ¿Y qué pasa con la sanidad, con la educación, con los puertos, con los aeropuertos, con la producción energética, con la producción de agua, con la provisión de alimentos? ¿Qué pasa con los residuos? Tenemos unas tensiones en este territorio extraordinarias y un elemento determinante. Bueno, el elemento que determina el deterioro del planeta somos los seres humanos. Eso está más que contrastado, ha costado que se entienda. De manera que se puede contener el crecimiento si se apuesta por la sostenibilidad de verdad y no se convierte esto en un término para manipular. Cabe ese tema. En Europa, si hay datos, cabe. Pero ya lo decíamos en un comité de expertos hace 23 años, lo decía el comité de expertos, la mejor manera de contener el crecimiento, había 20 expertos, juristas, sociólogos, economistas, investigadores de distinta consideración que concluyeron
que la manera, porque esto que nos ha pasado en estos 25 años, ya nos pasó los 25 años anteriores, lo decía Luis, no se puede seguir creciendo este ritmo. Euskadi en estos 25 años, no en los 17, en los últimos 25 años, aumentó la población en 100.000 personas y nosotros en casi 600.000 personas. Imagínate en estos 25 años 600.000 personas que demandan sanidad, educación, carreteras, puertos, aeropuertos, internet, agua, alimentos que producen residuos. Y encima tenemos un modelo de desarrollo vinculado al turismo. Cabe la contención si hay política. Y el Parlamento de Canarias se ha pronunciado a lo largo de nuestra historia por una apuesta sostenible de verdad, como fue la aprobación de las directrices generales y sectoriales del turismo. Cabe la contención. Después hay derivas concretas. ¿Existen mecanismos legales, por ejemplo, para parar la venta de viviendas a extranjeros para especular? Yo creo que hay margen para hacerlo. Hay que pelearlo. Europa es razonable, Europa entiende nuestras singularidades, nuestra condición de región ultraperiférica permite que las políticas comunes se modulen en Canarias justamente porque reconoce que este es un territorio pequeño, con pocas materias primas y con dificultades para su desarrollo. Claro que se puede. ¿Que un alemán compre una vivienda aquí para venir a vivir? Imposible de evitar, forma parte de la libre circulación, pero que un alemán compre 17 viviendas para especular, claro que se puede. De manera que el problema es que tenemos un gobierno que no piensa en esto. Este es un gobierno que piensa en rebajar el impuesto a los muy ricos. La primera decisión que tomó este gobierno fue eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones que va a ahorrar a 6.500 personas en los próximos 4 años 160 millones de euros. A una inmensa minoría del 0,3% de la población, porque el resto de la población teníamos bonificado ese impuesto. Pues los que no lo tenían bonificado, la primera decisión, el primer decreto ley del gobierno ha sido eliminar este impuesto. Ese es el modelo que representa a los ultraliberales, los conservadores que gobiernan en Canarias, y no les interesa la contención y un modelo sostenible, solo habladuría, y por lo tanto cabe la contención. Esa comisión tiene el trabajo de hacerlo, pero nosotros venimos hablando de esto desde hace décadas y sabemos que hay soluciones a estos problemas. De la misma manera que tendremos que apoyar algunos territorios donde la contención demográfica justamente preocupa, ¿no? Es decir, porque los territorios de Canarias son distintos. 180 Fuerteventura, 112% Lanzarote. Esta es una isla donde la contención del crecimiento demográfico es moderada. Estamos en un 16 y pico por ciento, un poquito más que la media española. En Tenerife están casi en un 38%. La Gomera ha crecido más que Gran Canaria demográficamente, donde tenemos una contención, no, hay un 1% de crecimiento en estos 25 años en La Palma. De manera que las propuestas tienen que adaptarse a las realidades territoriales. Cabe una política de contención demográfica selectiva, diferenciada por territorio, utilizando el planeamiento, utilizando las reglas y poniendo en Europa los expedientes pertinentes, porque este es un territorio que es entendido en Europa. Es más entendido en Europa que en Madrid y por lo tanto cabe hablar de esto con rigor y además ya lo hemos hecho. Ya se han tomado decisiones a lo largo de la historia de contención del crecimiento para hacerlo sostenible, autocentrado, para que luego nos llevemos los disgustos de las cosas que nos pasan, ¿no? Comentaba antes, Luis Campos, el tema de la concurrencia de las elecciones europeas. ¿Cómo andan esas negociaciones? Lo veremos al final de mes. Ahí hemos iniciado contacto. Yo convocaré una ejecutiva nacional al final de mes y les convocaremos ahí para la información disponible. Nuestra voluntad es participar en ese proceso electoral, pero lo discutiremos en el partido, en la ejecutiva nacional de final de mes. Ese será un asunto del orden del día, pero nuestra voluntad es participar en ese espacio de convocatoria, porque ahí se juega una parte importante de nuestros intereses, como ha dicho Luis, y además ahí se va a expresar claramente el avance de las propuestas más ultras, ¿no? Estamos asistiendo, bueno, los datos de Francia dicen con claridad que el Frente Nacional, no sé si se sigue llamando así, de Marine Le Pen, ganará las elecciones europeas con claridad, pero es que Meloni puede repetir resultados en el caso
de Italia y han visto el avance de la extrema derecha en Finlandia, en Noruega o en Países Bajos. Es decir, estamos ante un momento crítico y por eso es una obligación de la gente demócrata, la gente progresista, organizarnos para defender las conquistas, los valores, las muchas cosas que hemos conquistado, al menos en esta zona del mundo, donde el bienestar pues alcanza a sectores amplios de la población. Y las elecciones europeas van a ser un espacio donde se dirima aquí esto que hemos dado en llamar la polarización, que lo veremos en grado sumo, y los pronósticos son muy preocupantes para las elecciones europeas, ¿no? ¿Más cuestiones? Si no hay nada más, les agradecemos la presencia, les deseamos y reiteramos que tengan buen año, con salud, y nos veremos en el trabajo de defensa de esta tierra y de su gente. Muchísimas gracias.